Buenos días, continuamos con el tema de la estructura del átomo. Subyacente a esto, revisamos la parte de la configuración electrónica, lo cual nos lleva a volver a escribir el principio de construcción de Aufbau, que conllevaba ciertos aspectos y nos mostraba los niveles energéticos que cada electrón podía ser almacenado en cada uno de ellos. A su vez, observamos los 7 niveles que habíamos estudiado anteriormente con sus respectivos orbitales atómicos. No olvidemos al bloque S, al bloque P, al bloque D y al bloque F, ¿no? Más adelante vamos a esclarecer ciertos puntos. Entonces pasamos a resolver algunos problemas en función a los ejemplos que ya habíamos analizado anteriormente. Nos vamos a la página 23, el ejercicio número 13, y observamos lo siguiente. Tenemos el siguiente enunciado. Nos señala hallar el número de protones de un átomo sabiendo que para su último electrón de mayor energía los números cuánticos principal y azimutal son 5 y 0 respectivamente. Además, es un electrón desapareado. Cabe destacar que para resolver este problema no olvidemos que existen 4 números cuánticos que nos ayudan a ordenar y a esclarecer energéticamente el aspecto de los electrones. No olvidemos que acá era el número cuántico principal. Aquí tenemos el número cuántico azimutal, el número cuántico magnético y el número cuántico spin. El número cuántico principal nos indica el nivel de energía, es decir, la distancia respectiva del electrón respecto al núcleo. Entonces tenemos estos datos que nos señala el número cuántico principal y a su vez nos señala el número cuántico secundario azimutal y dice que toma el valor de 0 respectivamente. Luego, nos está señalando que es un electrón desapareado. Eso lo vamos a señalar más adelante. A su vez, como tenemos el valor de n que es igual a 5, escribimos el nivel energético que es 5. Recordemos, para los valores del número cuántico azimutal, este es igual a 0. Cuando teníamos el tipo de orbital y teníamos a su vez el valor respectivo del número cuántico, hablábamos de S, P, D y F. Para el valor de Sharp, entonces, el valor del número cuántico secundario toma este número respectivo, y así de manera sucesiva. Luego, como estamos hablando, nos está señalando que el número cuántico secundario vale 0, entonces claramente hablamos de Sharp. A su vez, sabemos también que presenta una casilla cuántica con su respectivo valor del campo magnético que genera, y a su vez tenemos la capacidad para Sharp de 2 electrones. Pero aquí viene algo muy importante que hay que recalcar. Nos está diciendo que es un electrón completamente desapareado, lo que nos lleva a lo siguiente. Sabemos que aquí el nivel energético de este orbital nos muestra que hay 2 electrones máximo en su cabida, así que pasamos a lo siguiente. Estos 2 electrones están completamente apareados. Para que el electrón señale que esté desapareado, solamente debe haber 1 en este nivel energético. Por lo tanto, la configuración electrónica va a ser máximo de 5s1. Para finalizar, la pregunta nos decía, halle el número de protones de un átomo. Entonces, sea un átomo X, por definición, el número de protones, Z, o la carga nuclear que habíamos señalado, vendrá definida por esta variable. Así que nos ayudamos con la configuración electrónica hasta alcanzar el nivel 5. Partimos del principio de construcción con 1s2,
Luego nos señala la diagonal 2s2. Volvemos a este otro lado. Esta regla indica que viene 2p6, el orbital P, y con esto estamos llenando el nivel 2. Luego alcanzamos a 3s2. Nuevamente continuamos, 3p6. Luego 4s2. Continuamos y estamos llenando el nivel 3 con el último orbital D. Luego continuamos hasta 4s2, perdón, 4p6 y finalmente 5s2. Recordemos que este número cuántico corresponde a este electrón que está completamente desapareado, así que nuestra configuración electrónica debe alcanzar a 5s1. Por lo tanto, sumamos el número de electrones. A su vez no nos está señalando que es un átomo cargado, entonces asumimos que es completamente neutro, por lo tanto el número de protones debe ser exactamente igual a los electrones. Para finalizar, hacemos el conteo de todos los electrones. 2 más 2, 4. Hasta acá tenemos un total de 10 electrones. Hasta acá tenemos otros 10. Más estos 10, 30. 36 y 37. Entonces, tenemos un total de 37 electrones. Por lo tanto, la carga nuclear o el número de protones corresponde a esta respuesta, ¿sí? Es importante también volver a recordar que todo lo que se resuelve lo vamos a hacer con ayuda del principio de construcción. Luego pasamos a otro problema. En la página 23, el ejercicio número 13 nos señala este concepto que lo habíamos revisado anteriormente de lo que es un isótopo. Leemos el problema. Un isótopo de cobalto es utilizado en terapia de radiación para algunos tipos de cáncer. Escriba los símbolos nucleares de 3 isótopos de cobalto con Z igual a 27. Nos muestra que contiene 27 protones en su núcleo, en los que hay 29, 31 y 33 neutrones respectivamente. Por definición, sea un elemento X, recordemos que un isótopo posee en su estructura o dentro del núcleo, un ejemplo, vamos a suponer que tiene 7 protones y acá también 7 protones. La característica es que ambos elementos contienen el mismo número de protones, pero un distinto peso molecular o número de masa. Por lo tanto, nuestro átomo de cobalto presentará la siguiente característica. Al ser un isótopo, posee el mismo número de protones o la misma carga nuclear en su interior. A su vez, no olvidemos que acá en la parte superior del símbolo nuclear o la notación isotópica debe estar escrita o debe señalarse el número de masa o su masa molecular. Por lo tanto, aplicando un balance de masa general dentro del núcleo, para el primer isótopo, sea el primer isótopo A1, entonces contiene un número de protones más un número de neutrones del primer átomo. El segundo isótopo presenta un número de masa, número 2, al ser constante el número de protones, mantenemos las mismas cantidades y tenemos un número de neutrones respectivo al segundo átomo. Y así alcanzamos el siguiente isótopo, el número 3, el número de protones es constante y el número de neutrones está cambiando. Por lo tanto, al mantenerse Z constante, escribimos el número de 27, el número de neutrones respectivamente, para el primero es de 29. Luego,
observamos que para el siguiente isótopo el número de protones también se mantiene constante de 27 y tenemos un total acá de 31 y así de forma respectiva para el tercer isótopo. Entonces finalmente encontramos los respectivos números de masa para cada uno de ellos. Haciendo las operaciones respectivas, si gustan, operamos y efectuamos la suma de cada uno de ellos. Por lo tanto, al escribir y al hallar respectivamente, vamos a encontrar la notación isotópica de cada uno de los átomos de cobalto. ¿Ya? Entonces tenemos acá un total de 56, efectuando la suma de cada uno de ellos. Aquí tendremos de 58 y acá tendremos un total de 60. Observamos y escribimos el número de masa respectivo de cada uno, lo cual nos lleva a la opción número D. Estos son los símbolos nucleares para los isótopos de cobalto utilizados en la radiación, habiendo señalado previamente el balance de masa. No se olviden ese punto.